Antonelli, Juan de Somovilla y Tejada, Juan Betín, José de Lara y Francisco Ficardo, a partir de 1646, y reedificada por Juan de Herrera y Sotomayor a partir de 1719, el castillo de San Luis fue el principal protagonista de las dos grandes batallas que marcaron la historia colonial de Cartagena de Indias. Su hermosa traza renacentista desapareció en 1741, demolida hasta la última piedra por los corsarios británicos en un ataque de furia del vicealmirante Edward Vernon, cuando salía derrotado de la bahía, y sus restos permanecen hoy bajo una extensa explanada utilizada como mercado artesanal por los habitantes del poblado de Boca Chica. Desde lo alto del cerro de San Lázaro, el castillo de San Felipe de Barajas debía proteger el camino de acceso a la ciudad desde el continente. Edificado entre 1656 y 1657 por el gobernador Pedro Zapata de Mendoza, era la imagen dominante del paisaje cartagenero. Abandonado cobardemente por sus defensores en 1697, ante el asalto de los franceses, reivindicó su papel de centinela de la ciudad en la madrugada del 20 de abril de 1741, derrotando a 3.500 corsarios británicos que pretendían asaltarlo. La primitiva fortaleza del siglo XVII fue reforzada en 1763 por el ingeniero militar Antonio de Arévalo, convirtiéndola en un enorme acorazado de piedra que inspiraba temor reverencial a los enemigos de la ciudad. Don Antonio de Arévalo le adicionó entonces las baterías colaterales de San Lázaro, de Santa Bárbara, del Hornabeque, de la Cruz, de la Redención y de San Carlos, también llamada de los 12 apóstoles, por los 12 grandes cañones que la defendían. El estilo barroco en la arquitectura militar llegó a Cartagena de Indias con don Juan de Herrera y Sotomayor. El arte de este ingeniero se sintetiza en la nueva puerta ceremonial de la ciudad, edificada en reemplazo de la que fuera demolida por los franceses en 1697. Herrera modernizó igualmente las murallas, agregándole a los parapetos bajos del siglo XVII que apenas sí protegían a los defensores, altos merlones y troneras de acuerdo con los últimos avances del momento en la concepción de la fortificación abaluartada moderna. Don Juan de Herrera construyó también pequeñas fortificaciones aisladas sobre la costa occidental de la isla de Tierrabomba en 1728. Estas fueron llamadas Chamba, Santiago y San Felipe, y tenían la función de proteger el recién restaurado castillo de San Luis de un desembarco enemigo en las playas de la isla, tal como lo habían hecho los ejércitos franceses de Luis XIV en 1697. Pero el gran ingeniero no tuvo en cuenta que el mar era muy profundo en las vecindades de las baterías, por lo que hoy sus ruinas muestran con crudeza la fuerza demoledora de los enormes navíos británicos de 80 y más cañones que en 1741 se ensañaron contra ellas a corta distancia en una desigual batalla. De la batería de Chamba quedan hoy sus cimientos bajo una pequeña península de arena batida por las olas. La de Santiago conserva la base de su estructura sobre el promontorio rocoso que le otorgaba un amplio campo visual sobre el entorno, su principal virtud. La de San Felipe, en cambio, conserva milagrosamente buena parte de su estructura original, ya que fue menos castigada por los navíos, al encontrarse entonces protegida por certeros artilleros del castillo de San Luis. El conjunto de las tres fortalezas y su entorno subacuático constituyen hoy un campo arqueológico de primera importancia. Otras estructuras defensivas protagónicas de los acontecimientos de 1741 se encuentran ahora sumergidas en el mar, como las baterías de Punta Abanicos y el Varadero, donde murió combatiendo heroicamente su comandante frente a un enorme contingente de milicianos norteamericanos comandados por Lawrence Washington, hermano mayor del futuro libertador de los Estados Unidos. En la batalla contra la Armada Británica, la batería del Varadero y Punta Abanicos reforzaban a la batería de San José, que fue convertida en un poderoso fuerte por Antonio de Arévalo en 1754, agregándole a la primitiva fortaleza un segundo nivel de artillería en su cuerpo principal y una larga hilera de cañones rasantes con el mar. San José debía romper la línea de flotación de los navíos enemigos que intentaran forzar el acceso a la bahía.
El fuerte de San José hacía parte del nuevo teatro bélico del Canal de Boca Chica, desarrollado por la corona española en la segunda mitad del siglo XVIII y que tuvo como protagonista a los ingenieros militares Ignacio de Sala, Juan Bautista MacEwan y Antonio de Arévalo. El escenario defensivo estaba presidido por el Castillo de San Fernando, construido en el tiempo récord de 6 años, a partir de 1753, utilizando los escombros del viejo Castillo de San Luis y la piedra tallada del de Santa Cruz, que en su provecho fue desmantelado. San Fernando presenta una cortina curva hacia el mar con 2 niveles de artillería y fusileros, como casi todas las fortificaciones marítimas de finales del siglo XVIII, y 2 baluartes clásicos con casamatas hacia su frente de tierra. Un foso húmedo y un extenso campo minado plagado de túneles lo separan de la isla, al tiempo que 2 baterías colaterales llamadas Santiago y San Juan Francisco de Regis refuerzan sus flancos más débiles. El castillo de San Fernando de Boca Chica es en su conjunto una obra maestra de la ingeniería militar en América. La batería del Ángel San Rafael refuerza también el castillo por su frente de tierra desde la cima del Cerro del Horno. Construida por Antonio de Arévalo en 1762, esta batería es un ejemplo único de la utilización del terreno natural como sistema defensivo. Al contrario de sus similares en el continente, la fortaleza fue literalmente tallada en el terreno coralino de la isla y cubierta luego con una gruesa capa de argamasa de cal y estuco para formar una interesante figura geométrica. La batería del Ángel San Rafael fue defendida con valor durante el sitio de Morillo en 1815 por un grupo de 100 patriotas al mando del coronel peruano José de Sata y Bussi. Un túnel de 600 metros de longitud une a la batería del Ángel con la de Santa Bárbara, rasante con el mar frente a la boca del canal, que completaba el férreo sistema defensivo de la bahía. Santa Bárbara era el último cerrojo que batía sin piedad la proa de los navíos que intentaban pasar el fuego cruzado de las fortalezas. De esta batería sobreviven sus cimientos de piedra que los nativos del poblado de Boca Chica utilizan como muelle comunal. El fuerte de San Sebastián del Pastelillo, obra del ingeniero Juan Bautista MacEwan, reemplazó al antiguo Boquerón a partir de 1744. Rasante con el mar, es un pastel que se colocó bajo los fuegos del baluarte de San Lorenzo del Reducto, como una estructura avanzada que impedía el acceso de embarcaciones menores al puerto de la ciudad y un posible desembarco en el muelle Carenero, situado donde se ubica hoy el astillero naval de Cartagena. La avenida de la Cruz Grande por el norte fue reforzada en los últimos años del período colonial. Antonio de Arévalo construyó sobre esas playas las baterías de Mas y Crespo en 1796, además del Hornabeque de Palo Alto y el Espigón de la Tenaza. Don Manuel de Anguiano, el último ingeniero militar español en Cartagena de Indias, reforzó también ese frente con un robusto rebellín demolido a finales del siglo pasado para dar paso a un tranvía que llegaba a la casa del campo del presidente Rafael Núñez. Hasta el convento de los Agustinos Recoletos en la cima del Cerro de la Popa fue fortificado al final del período colonial en un último intento por no dejar pieza suelta en el sistema defensivo de la ciudad. Antonio de Arévalo le anexó un sistema de baterías en 1779 que fueron demolidas en los primeros tiempos de la República. La importancia estratégica de Cartagena de Indias se eclipsó con la independencia, y don Manuel de Anguiano murió fusilado por los mismos españoles cuando reconquistaron temporalmente la ciudad en 1815. Había hecho causa con los revolucionarios. Los tiempos estaban cambiando rápidamente y el libre comercio en las Indias Occidentales eliminaba la posibilidad de una intervención militar inglesa o francesa. En adelante, los corsarios de esta parte del mundo llevarían la bandera tricolor de la Gran Colombia en contra de los navíos españoles que se aventuraban en las aguas del Caribe. Superior de la cabeza, llamado el orificio nasal, que también utilizan para emitir sonidos. Ese orificio tiene las mismas funciones que nuestras fosas nasales, por eso no puede entrar agua en ellas. Si entra un poco de agua, causa molestias. Si entra mucha agua, mueren por ahogamiento. Tienen un tiempo límite para estar debajo del agua y tienen que salir a respirar.
A los delfines les encanta saltar. Lo hacen por diferentes motivos. Desprenderse de parásitos externos. Divertirse. Cuando se les entrena, se aprovechan de sus saltos, se organizan y se realizan los diferentes ejercicios. Los sonidos que emiten por el orificio nasal son audibles para nuestros oídos. Por medio de ellos se comunican. Y tienen muchos que no escuchamos, porque el rango auditivo del delfín es mucho más alto que el nuestro. El ojo del delfín está cubierto por una membrana que le protege y le facilita la visibilidad dentro y fuera del agua. El oído es un pequeño punto situado a 5 centímetros en la parte posterior del ojo. Es muy pequeño, pero altamente sofisticado, mucho más que el nuestro. Ahora el delfín realiza el doble salto, mostrando así actividad y coordinación corporal, dos cualidades presentes en los mamíferos acuáticos. Los delfines saltan muy alto. Aquí en el oceanario, saltan y tocan una boya que está cerca de esa plataforma. Esa boya se encuentra a más de 8 metros de altura. En el cuerpo del delfín encontramos 4 aletas, 2 pectorales que le dan estabilidad a la navegación y son las únicas donde poseen huesos al nivel del tórax. La dorsal, que está en la parte superior o dorso y es el timón, y la aleta cabal o cola, que es el motor o propulsor. Así que por favor le rogamos y le agradecemos no arrojen basura al mar. Bueno, ahora suben a la plataforma. Rosy a la derecha de Susana, Tuti a la izquierda. Vamos a ver la aleta cabal o cola, que es bastante fuerte debido a los músculos que la recubren. Es prácticamente el eje en el desplazamiento del delfín. Desplazamiento que realizan a velocidades entre 24 y 50 kilómetros por hora. Los delfines se sostienen en ella y literalmente caminan sobre la superficie. Tenemos formas de comunicación con los delfines, sobre todo a nivel de entrenamiento, que son señales, sonido de silbato y pescados. Con la señal, se le indica al delfín el ejercicio que va a realizar. El sonido del silbato les da la aprobación. Y el pescado, junto con los aplausos, es el estímulo. Porque los delfines, como nosotros, también necesitan de estímulos para confirmar que están haciendo bien las cosas. No importa cuántas reglas o normas existan para el entrenamiento de un delfín. Siempre van a prevalecer el estado de ánimo y el temperamento del delfín. Gusano tubícola como plumitas rosadas. Langosta espinosa. Carajuelo soldado de color rojo. Loro gallo español, azul con amarillo. Pez globo. Los roncos son los amarillos.